¿Te has preguntado cómo reclutan en el crimen organizado? Si sale una convocatoria, si colocan una manta, o al menos cómo se hacía antes y qué tipo de personas son los que se llegan a corromper. ¿Realmente se corrompen o solamente es un grado más al que pueden aspirar? También si solamente en México existen este tipo de grupos de organizaciones del crimen organizado y son las mismas que están al norte del país en Estados Unidos, o ahí también hay personas y cárteles por los cuales se debe uno de poner atención. Los adolescentes a veces son carne fresca para el crimen organizado, y en este video sobre adolescentes al servicio de los Zetas, pues nos daremos cuenta cómo este grupo del crimen organizado tenía a personas o a chicos bajo su poder. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, es totalmente gratis. Y bueno, esto es Bravo Cuentista. ¿Qué tal, comunidad cuentista? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez hablaremos sobre el análisis de Narco en la Frontera, adolescentes al servicio de los Zetas. Más que nada nos marca cómo este grupo de crimen organizado, que empezó con 40 personas, pues se va incrementando o van haciendo estacas en diferentes puntos del país para sobrellevar la parte del crimen organizado. Y bien, mucho de este tipo de carne de cañón, vaya, pues son a veces adolescentes o personas que ya están dentro del mundo del crimen. ¿A qué es a lo que me refiero? A veces el contexto sociocultural en el que se desarrollan este tipo de organizaciones llegan a contactar a personas que como tal tienen alguna pandilla. De hecho, la parte del pandillerismo, o al menos aquí en México y en la parte de Estados Unidos, son muy notables en el aspecto del crimen organizado, porque cuando existe algún tipo de cártel o célula delictiva, contactan a estas pandillas para unirse o al menos funcionar como brazo armado. ¿Qué es lo que llega a suceder? Los adolescentes, al momento de estar, por ejemplo, si se dedican a robar autopartes, a asaltar, a tener algo que se inmiscuya con una organización criminal, pues nada más es como tener un grado más de dificultad a lo que van a hacer. Si hablamos de que se vuelven sicarios, pues es momento de tomar como pues las armas y pues empezar a tener la sangre fría, o este término, para poder terminar con la vida de otras personas. También hablamos, por ejemplo, con la venta de narcomenudeo, de después de hacerte jefe de plaza y después, bueno, formar parte de los capos de la droga. Entonces, lamentablemente, todas estas personas han estado inmiscuidos siempre en el crimen organizado. Entonces es algo que no es justificación, pero es algo que se ve normal. Es como la rana, por ejemplo. Han escuchado la parte de la analogía de la rana. Cuando la metes en una olla y le empiezas a servir, la rana no va a saltar porque se va a aclimatar a la parte de su cuerpo, al calor. Entonces, a lo que voy es que en esta analogía es que una persona que ya está como tal en este tipo de organizaciones o situaciones delictivas, a pesar de que aumente el calor o la situación del grado en lo que se van inmiscuidos, pues ya cuando lo llegan a realizar ya no lo ven tan mal. O sea, ya es algo que está acá introyectado, que ya está trabajado, y que obviamente cuando lo realizan, pues ya no es algo anormal para ellos. Este es el caso, por ejemplo, de dos adolescentes que pues son mexicanoamericanos que vivieron en el lado de Laredo, Texas, y bueno, es Gabriel Cardona y Rosalío Reta. Rosalío Reta tenía 11 años cuando ingresó a las filas de los Zetas, y Gabriel Cardona tenía 16 años. Ellos se encuentran a el Z40, que es Miguel Treviño. La parte de lo que estoy documentando pues está aquí con el periodista Dan Slater.
Este caso de los jóvenes inicia pues en la parte de que ellos están en la calle y pues obviamente se empiezan a inmiscuir con bandas y pandillas que donde empiezan a cometer cierta variedad de crímenes. Cuando Miguel Treviño los encuentra, pues ahora sí que los encañona pues con su escuadra y pues los empieza a intimidar. Estos niños, por no verse intimidados, pues le empiezan a responder, y eso es lo que le agrada a Miguel, porque tienen pues la parte de quererse inmiscuir en el crimen organizado. También habla la parte de Miguel Treviño del Z40, como él pues igual inició de esa forma. Él recalca que no, al menos él no era militar, al menos ahí en el libro dice que no formaba parte de la élite de los Gafes como iniciaron los Zetas, pero que el tipo de violencia que él se permitía obviamente lo subió de puesto y a ser uno de los más temidos en la parte del crimen organizado. También habla, por ejemplo, de ciertas influencias o hace de la analogía de sangre por sangre, en donde pues sabemos la historia de Miclo, de Paco, de Crucito, donde ellos pues, o sea, a la analogía va de que, por ejemplo, Miclo era como el más tranquilo o menso, por así llamarlo, no estaba inmiscuido tanto en la situación de las pandillas. El más, ahora sí que maleado, pues era Paco, ¿no? El gallo negro, los que conocen la historia saben a qué me refiero. Y como Paco, pues ahora sí que por medio del pandillerismo, pues tiene placas, se empieza a dar a golpes o a esta parte de enfrentarse con otras pandillas, en este caso con los 3 puntos, y ellos son los vatos locos, ¿no? Entonces, toda esta parte, cuando empieza el enfrentamiento entre estas dos pandillas, pues llevan a algo que, pues, Miclo termina en la cárcel, Crucito termina en la parte de las adicciones y Paco pues termina siendo policía. La historia no va por ahí, pero al menos Gabriel Cardona y Rosario Reta pues terminan siendo sicarios y obviamente condenados a cadena perpetua desde muy jóvenes, antes de los 20 años, en la cárcel. Entonces, a la analogía va dentro de esta parte de lo que dice Dan Slater, de cómo pues queriendo hacer algo o soñando algo, como lo inició Miclo, terminan formando parte de un grupo de crimen organizado muy pero muy grande. Entonces es algo que dan esta pauta, esta analogía con la película y la parte del caso. Y bueno, si quieres que analicemos la película o al menos la narremos, pues déjalo en los comentarios para que bueno, lo pueda realizar. Retomando de nuevo la parte de la lectura, pues habla como de estos dos adolescentes y empiezan a sacar historias de más personas que estuvieron con ellos, cómo se empezaron a inmiscuir, pues por ejemplo en el narcomenudeo y sobre todo en el entrenamiento que reciben ellos en campos como de concentración. Lo que aquí llama la atención es que llevan a varios jóvenes, así como Gabriel y Rosario, y los empiezan a meter como un tipo de entrenamiento militar, les enseñan a limpiar armas, les enseñan a cómo tener momentos de supervivencia. Aquí, para que sean sicarios, o al menos lo que dice el periodista, es que entran como una casa de asalto y los hacen luchar cuerpo a cuerpo. Aquí el que sobreviva y sobre todo termina con la vida del otro es quien pasa a ser sicario, y de esa manera se recluta a los jóvenes. Me llama esto la atención por el caso que pasó ahorita en la parte de Jalisco, en Los Lagos, donde, bueno, si ya han visto el video saben a qué me refiero, que algunos refieren como un tipo de iniciación, y a lo mejor también se parece mucho a esto, no tanto en la manera de cómo pasó, pero sí tienen que hacerlo como para que vean que lo realiza, tiene ese grado como de realizarlo y luego volverse a inmiscuir dentro de las filas, como esta parte de ser un sicario, ¿no? Entonces marca cómo funciona este tipo de reclutamiento, y también pues obviamente pues las desapariciones, ¿no? En ácido, como la parte del famoso pozolero, y pues donde pues tiran los restos en una fosa y bueno, ahí se termina. Entonces
Como tal, pues la carne de cañón son jóvenes que no tienen nada que ver, o al menos no está muy bien concientizado el asunto de lo que está bien o está mal. Lamentablemente la situación social en la que viven o vivimos a veces, pues no te da este panorama tan amplio para poder ser para no poder ver más allá de lo que ocurre a tu alrededor, y sobre todo violentar contra la vida de alguien. Entonces es un libro, pues sí, muy bueno, porque pues también te marca varias historias de cómo inicia el cártel con el Cárdenas Guillén, que es el cártel del Golfo, cómo se vuelve el brazo armado los Zetas, que ya lo hemos platicado en otros videos, y bueno, sobre todo la historia de estos chicos, que pues es en la parte de Estados Unidos, que es lo más llamativo, puesto que siempre hablan de México. O sea, siempre se habla de México, de que solo en México hay cárteles, de que solo en México hay sicarios, y de que solo en México está todo el grupo de crimen organizado, pero también Estados Unidos tiene lo suyo. He encontrado libros donde hablan de este tipo de cárteles, de organizaciones delictivas. Si tú quieres que los abordemos aquí, déjamelo en un comentario o házmelo saber con tu like, para que pues yo pueda abordar este tipo de temas, en donde pues no solo es México, sino también es Estados Unidos. Y por ejemplo, no solo fue Colombia con Pablo Escobar, sino pues también en Estados Unidos, porque a veces hay personas que llegan a pensar que pues el mismo cártel es el que se encarga de entregar ahí, pero pues no, es una red muy grande donde empieza y hasta donde puede llegar, ¿no? O sea, pueden llegar en varios lugares, pero obviamente con otras personas que ahí mismo se dedican al crimen organizado, porque lamentablemente en todo el mundo hay este tipo de situaciones. Te invito a que pues veas demás videos. Tengo videos sobre estas experiencias. Por ejemplo, tengo ahí 3 videos sobre el pacto de un sicario, y bueno, te los voy a poner ahí en la descripción los 3 videos que hablan sobre este tipo de situaciones que habla Dan Slater. Son 3 entrevistas que yo realicé, en donde más bien yo las interpreto, porque yo no las hice. Cabe recalcar que yo las saqué de una tesis doctoral de una persona de ciencias políticas, y bueno, me parece muy interesante mostrárselas, porque habla precisamente de todo esto, cómo, y de lo que les acabo de explicar, cómo ellos nada más hacen algo más que ya estaban acostumbrados a hacer, y que obviamente no es justificarlos, sino simplemente entender la situación social, cultural en la que viven estas personas, y que pues obviamente son víctimas precisamente de el crimen organizado. Pues si el video te gustó, no olvides dejar tu like, un comentario, y nos vemos hasta la próxima.